Les habla el pastor Julio César de la Rosa. Y el tema que he escogido para esta predicación es un mundo engañado. Al estar en esta reunión de hermanos, en la cual haré una breve exposición de la palabra de Dios, para que cada seguidor de Cristo se pueda dar cuenta si en el lugar en que se encuentra congregado hay salvación o si tiene que salir corriendo por su vida, ya que el plan de Satanás contra la iglesia del Señor fue profetizado por la palabra de Dios. Y daré una breve síntesis de esa profecía. Mateo 24, verso del 3 al 5, dice que vendrían muchos en el nombre del Señor para que nos cuidáramos de ellos. En primera de Timoteo capítulo 4, verso 1, nos dice que Satanás envía espíritus engañadores para que sean apóstatas de la fe. En segunda de Timoteo capítulo 4, verso del 1 al 4, dice que maestros apartarían el oído de la verdadera palabra de Dios. En segunda de Corintios capítulo 11, verso del 1 al 4, dice que muchos vendrían predicando otro evangelio y la humanidad está siendo engañada. Judas 3 y 4 dice que la gracia será convertida en libertinaje. El que no tenga sabiduría de Dios, que la busque. Santiago capítulo 1, verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago habla aquí que puede ser que entre los hermanos hayan alguno que esté en falta de sabiduría. Pero si lo analizamos bien, muchos están en falta de sabiduría para poder manejar situaciones adversas. Porque el punto básico que debe tener cada creyente es tener los ojos bien abiertos buscando lo celestial y no lo terrenal. Porque este es el tiempo de los peores ataques engañosos del reino de las tinieblas. Ataque no solamente para destrucción física, causada por el vicio y la corrupción del hombre, sino para destrucción del alma. Pero también este es el mejor momento para que cada creyente entienda que tiene que conocer más a Dios. Como todo creyente, solo pensaba en alcanzar la salvación, y creo que es lo más importante. Lo de conocer a Dios es algo que me conmueve, y creo que vino del mismo Dios, porque oí una voz espiritual que me dijo: ten más temor de mí. Quizás tenía temor de no cometer los pecados más abominables delante de Dios, que son adulterio, fornicación, mentira, engaño, etc. Y eso no es suficiente en la vida del creyente, porque los pensamientos adámicos están dominando a los más de los creyentes. El temor a Dios debe ser irreprensible para que podamos alcanzar la sabiduría. Pero yo no te hablo de sabiduría humana. La Biblia dice que es terrenal, carnal y diabólica, e insensata ante Dios, dice la Biblia. Las iglesias están llenas de líderes insensatos, líderes que sus ojos están puestos en lo terrenal, algo que Jesús nunca quiso. Líderes que guían un pueblo con huecas sutilezas. Su filosofía es muy engañadora. Han perdido el temor a Dios
o quizás nunca lo tuvieron. Pero no te sorprenda con esto, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque no tienen al Espíritu. Han entrado encubiertamente y andan según sus propios deseos, aprovechando a los inocentes para sacar provecho de ellos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso dice 1 de Timoteo 6:10, porque eso extravía de la fe al creyente. En el Nuevo Testamento no hay un solo versículo que le garantice riqueza a nadie en la tierra. Jesús dijo: no hagan riqueza en la tierra. Yo no tengo donde recostar mi cabeza, dijo Jesús. No hay visión espiritual para los que andan como hombre, dijo Pablo. Pero el que teme a Dios genuinamente es lo que lo llevará a la perfección, porque el verdadero temor a Dios nos hace buscar las cosas de arriba, no las de abajo. Romanos 8:1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso es que los que andan en el Espíritu pueden escuchar palabra que oídos humanos jamás han escuchado, y pueden ver cosas que ojos humanos jamás han visto, porque hay tesoros escondidos que no son terrenales, y solo los pueden encontrar los verdaderos temerosos de Dios. Proverbio 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque en él está la sabiduría que lo llena todo en el hombre. Y el que teme a Dios con temblor, nadie lo podrá persuadir con filosofía y huecas sutilezas, con tradiciones de hombres y no según Cristo. Porque solo en Cristo Jesús habita toda la sabiduría y el poder. Una vez estábamos muertos a causa de los deseos carnales, y él despojó al diablo al infierno, anulando las acusaciones que nos eran contrarias. Por eso tenemos que caminar bien delante de Dios y de los hombres, porque hay una gran nube de testigos que están dispuestos a sentenciarnos. Y si ya hemos muerto a las cosas pecaminosas, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo son de Dios, y no podemos darle entrada a nada que nos pueda contaminar, porque ya somos de Cristo. Y cuando Él se manifieste en gloria, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. No puede haber en nosotros ninguna pasión desordenada que nos pueda separar de Cristo, para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros, porque la voluntad de Dios es que estemos santificados y que nos apartemos de toda inmundicia, y su ira no será para con nosotros, sino que nos escogió para salvación. Tenemos que estar en plena comunión con Dios, en oración y ayuno, para no caer en tentación y poder resistir cualquier dardo de Satanás en el nombre de Jesús. Porque el Espíritu Santo, el poder y la autoridad de Dios solo moran en aquellos que le han dicho no al mundo y sí a Cristo. Tenemos el poder para deshacer todas las obras de Satanás en el nombre de Jesús. Es que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso el demonio dijo: sabemos quién es Jesús y conocemos a Pablo. Nuestra sabiduría debe estar fundamentada en el temor a Dios
y no en doma de hombres, porque desde el principio hubieron falsos maestros entre el pueblo que introdujeron herejías destructoras y negaron al Señor, atrayendo sobre ellos destrucción repentina. Porque por avaricia el camino de la verdad ha sido blasfemado. Sobre los tales la condenación no se tarda. En 1 Corintios 3:19 dice que la sabiduría humana es insensata ante Dios. El que es temeroso de Dios sabe que su sabiduría debe ser celestial y en cualquier momento puede venir la palabra profética de cualquier evento que venga para la tierra. Y Dios no la esconderá a sus santos los profetas, los que viven consagrados a Él. Dios no les habla a los mundanos e impíos, porque todo el que tergiversa la palabra de Dios es reo de muerte y condenación eterna. La palabra de Dios es demasiado santa para que quieran hacer otro evangelio, como dijo Pablo. Millones de creyentes mundanos se perderán por vivir de igual manera que los impíos. Así que, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigan de su firmeza. No podemos caer del fundamento de Cristo. No podemos caer de la sana doctrina, porque ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Porque ya conocemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los fornicarios, para los adúlteros, para los mentirosos y para los que se opongan a la sana doctrina. ¿Cuántos líderes insensatos se perderán, aunque no sean fornicarios, aunque no sean adúlteros, aunque no sean sodomistas? Van de igual manera rumbo al infierno por haber dañado la palabra de Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje el evangelio de Cristo, porque su temor a Dios es casi nada, para no decir nada. El que no viva una vida como Dios manda no podrá ser salvo. Dios no puede ser burlado. No se junten con lo inmundo, y yo los oiré, dice el Señor. Porque el que teme a Dios se aparta de todo lo que el mundo le puede ofrecer. Satanás le dijo a Jesús: si me adora, te entrego todos estos reinos, porque a mí me han sido entregados. Pero Jesús los rechazó con reprensión, para que nosotros no pongamos los ojos en nada del mundo. Solo se expresó y dijo: espérenme con sustento y abrigo. Así que, ten cuidado si pones la mirada en la prosperidad de los impíos, porque resbalará juntamente con ellos. Muy pocos creyentes buscan lo de arriba, pero muchos buscan lo de abajo, porque la puerta que lleva a la perdición es demasiado ancha. Los insensatos acumulan riqueza en la tierra, pero no saben que en cualquier momento pueden procurar su alma. Pero el que no ha elevado su alma a cosas vanas, subirá al monte de Sión y no será jamás conmovido. Si eres un seguidor genuino de Cristo, ya no eres de este mundo para codiciar lo que no te pertenece. Porque el que teme al Señor, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Porque el que no anda en cosas ilusorias, verá toda su gloria. Temamos a Dios en hechos y palabras, para que permanezca en nosotros la esperanza de salvación. Porque puede ser que en un momento determinado de tu vida hayas confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pero si andas tras los deseos del mundo, ya eres un enemigo público de Dios. Porque hay tribulación y angustia para todo aquel que llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero el que se somete al Señor
hace que el diablo huya de él, porque no hay otra forma de escapar de los ataques infernales que arrecian más y más contra la humanidad. Porque cuando el pecado aumenta, Satanás avanza. Pero cuando el hombre deja el pecado y se vuelve a Dios con temor y temblor, de su interior correrán ríos de agua viva. Si hace esto, no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no tendrá condenación. No sé a qué espíritu tú estás mezclado, si al de Cristo o al del diablo. Yo solo sé que la obra de cada cual se hace manifiesta ante Dios y los hombres. Señores, la riqueza terrenal es una trampa mortal para el alma, porque allí se sumerge el corazón del hombre y no hay otro Dios para él. Dios no se complace en la agilidad del hombre. Dios se complace en los que guardan su palabra, y el que guarda su palabra es sabio. En el corazón de Dios hay millones de propósitos guardados para que cada hombre y cada mujer puedan ser salvos. Pero para que ese propósito sea manifestado, debe haber un arrepentimiento. Entonces se manifestará los que Dios había determinado desde los tiempos eternos. Pero el hombre se ha apartado de su Creador, y Dios no toma por inocente al culpable. Son tantos los perdidos que su número es incontable. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Oseas 6:4. Hay un espíritu que se está moviendo, el cual Jesús menciona que no ignoremos, porque vino a matar, a robar y a destruir. Porque donde Dios no está, allí está el diablo. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo, y se puede meter en el Pentágono, se puede meter en la Casa de Gobierno, se puede meter en la Casa Blanca y dictar leyes contra todo lo de Dios, pero jamás podrá tocar a alguien que está lavado con la sangre de Cristo. Jamás podrá tocar a alguien que diga: mi casa y yo serviremos al Señor. Porque Cristo fue el único que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señores, yo creo que Dios va a hacer algo en este lugar, pero será cuando entendamos que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, esté envasado en el fundamento de Cristo. Pero la mayoría se le ha ido la visión por andar tras la avaricia, y necesitan lavarse con colirio, porque estamos delante de la vida y de la muerte, de la bendición y la maldición. Y Dios puso por testigo a los cielos y a la tierra, y al de que le quito le ponga la palabra, para obtener lo que su malvado corazón desea. Porque aunque diga que eres rico, eres un desventurado y miserable. Tu riqueza es incierta, y tu perdición no se tarda. Pero todavía hay tiempo para pedir sabiduría de lo alto, como dice Santiago. Eso es lo que no te hará caer en el lazo del diablo. Porque el pecado es la ruina y la miseria del hombre. El pecado te mete en el fango cenagoso para perdición de tu alma. Por eso es necesario volver a la senda antigua, a los primeros pasos, porque es mejor perro vivo que león muerto. Estas palabras vienen del corazón de Dios, para que muchos ojos sean abiertos en este día, porque hoy es el día grande de la misericordia de Dios para tu vida. Pero como hemos traído la imagen del terrenal,
por causa del pecado de Adán, es necesario traer la imagen del celestial a la obediencia a Cristo. Cristo dijo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? Pero Dios, queriendo mostrar su amor y su poder para con la humanidad, ha derramado su misericordia sobre toda la tierra. Y Dios comienza hablando a hombres mortales para anunciar el plan de salvación. Hombres que fueron marcados para llamar a pueblos o ciudades al arrepentimiento. Hombres no que solo llevaban la palabra de parte de Dios, sino que portaban la gloria y el poder de Dios. Hombres que cambiaron la historia de naciones. Hombres como Moisés, que con solo levantar una vara al cielo, el mar fue dividido en parte. Hombres como Elías, que por su palabra caía fuego del cielo. Hombre como Josué, que por el dicho de su boca el sol se detuvo y la luna no se movió de su lugar. Hombre que su rostro parecía como de ángeles, o que brillaran como el sol en su fuerza. Hombre con una sabiduría extraordinaria como la que tuvo Salomón. Hombre con la fuerza de más de 1000 hombres como la que tuvo Sansón. Pero en ninguno de ellos se halló garantía para que la humanidad pudiera ser salva. Mas ellos anhelaban lo que hemos visto y oído. Y Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. El que sea entendido busque a Cristo, y el que sea santo santifíquese más, porque el fin se acerca. Ven a Él y no será confundido con los inicuos. La justicia del Señor estará a tu favor. Porque cuando el sabio oye, aumenta su saber. Cristo dijo que los gobernantes de la tierra se enseñorean de ella, porque ahí está su corazón. Esa es su posición y esa es su gloria. Pero en Cristo Jesús, el más grande hágase pequeño, y será engrandecido por Dios, porque el humilde es sabio delante de Dios. Mas a los altivos Dios mira de lejos con enojo, y lo vuelve como hoja seca, desmenuzada por el viento cálido. Hoy es el tiempo aceptable para venir al Señor. Les ha ofendido. Sabe que tu rebeldía te ha hecho separar de Dios. Dios sabe que ha maquinado el mal y lo ha ejecutado para obtener ganancia deshonesta. Mas el que es justo y ha ganado sus bienes con justicia, dice lo que dijo Pedro: lo he dejado todo para seguirte. Pero vino la divina respuesta y le dijo: tendrás 100 veces más y la vida eterna. Es la imagen del Dios vivo y te librará de aquel lugar de tormento y sufrimiento eterno. Por eso es necesario que hoy haya un nuevo nacimiento en tu vida, y la luz de Cristo será perpetua delante de ti. Ahí está la sabiduría de los entendidos. En la Biblia hay ejemplos, los cuales son necesarios conocer, para que no caigamos en el mismo error de los que salieron de Egipto. Y de la mayoría de ellos no se agradó Dios, porque se llenaron de avaricia, y en su corazón se habían vuelto a Egipto, y se perdieron en el desierto. Porque el diablo es experto para recordar los supuestos días buenos que teníamos en el mundo. Por eso muchos se han ido al mundo en sus corazones, y no enseñan la verdad de Cristo para sacar provecho de los inocentes. Pero lejos está de ellos, que han recibido un espíritu engañoso y van rumbo al infierno de fuego. Y estamos mirando que los días están acelerando. Esto significa que Cristo viene. Abre tus ojos, que el fin se acerca. Cristo venció al diablo y al infierno. Triunfó sobre ellos en la cruz. Pero el dolor que tiene Satanás
no es que Cristo lo haya vencido en la carne. El mayor dolor que siente el diablo es que Cristo lo venció clavado en la cruz. Por eso es que el ladrón que fue salvo en la cruz fue el primer salvo por Cristo. Aquí hay una tremenda revelación, porque este ladrón salvo representa a la iglesia santa y sin mancha de Cristo, porque al confesar sus pecados le fueron lavados con la sangre de Cristo. Esa es la iglesia que está crucificada juntamente con Cristo. Pero el ladrón perdido representa a la iglesia mundana e impía y liberal, donde siempre hay justificación para no dejarlo del mundo. Y esa va rumbo al infierno de igual manera que el ladrón perdido. Y esa iglesia no tiene sabiduría de Dios, porque el que se une al mundo no verá la gloria de Dios, sino que será cubierto de las más densas tinieblas y perdición perpetua. Por eso es que no podemos dormir como los que duermen, sino que seamos santos y velemos para que la venida del Señor no nos sorprenda como ladrón, y así estaremos siempre con el Señor. Pero parece ser que la mayoría de los supuestos hijos de Dios están teniendo la venida del Señor por tardanza, por llevar una vida espiritual miserable. Se ha perdido el temor a Dios, y donde no hay temor a Dios, no hay sabiduría. Están envueltos en una burbuja de conformismo, en los tantos afanes de la vida, los cuales solo se acabarán cuando seamos arrancados de la tierra. Mas los entendidos buscan a Dios en integridad, y se manifestará sobre ellos lo que Dios dijo que han de ser. Porque el que busca a Dios es sabio. Hoy es necesario que despierte de tu sueño y que avive lo que Dios ha puesto en ti, y serás sabio delante de Dios y de los hombres, y tu salvación estará asegurada en el nombre de Jesús. Amén.